Saludos amigos, en este video vamos a calcular el peso molecular de compuestos hidratados. Los compuestos hidratados a los cuales hallaremos los pesos moleculares son el sulfato de aluminio octadecahidratado, el oxalato de calcio pentahidratado, el nitrato de calcio tetrahidratado y el sulfato de magnesio heptahidratado. Tenemos que estas cuatro moléculas o compuestos son sales. En este caso, tengo sulfato de aluminio acompañado de 18 moléculas de agua. ¿Qué significa esto? El sulfato de aluminio es una sal. Tiene una estructura cristalina. En su estructura cristalina hay 18 moléculas de agua ocupando una posición. Son parte de su estructura y son 18. En el caso del oxalato de calcio, también posee una estructura cristalina y en su estructura hay 5 moléculas de agua. Podemos decir lo mismo del nitrato de calcio, el cual tiene 4 moléculas de agua en su estructura cristalina, y del sulfato de magnesio, que tiene 7 moléculas de agua en su estructura cristalina. Es importante, cuando utilizamos los nombres de los compuestos, anotar que se utilizan prefijos. Entonces, vamos a ver. Octadeca significa 18, o sea, 18 moléculas de agua. ¿Sí? Para que lo veamos más claro, vamos entonces a señalar el prefijo y cómo corresponde esto al número de aguas que están hidratando. Entonces, octadeca es 18, hidratado, o sea, 18 moléculas de agua. Tenemos penta, o sea, 5 moléculas de agua. El prefijo tetra significa 4, o sea, 4 moléculas de agua. Y el prefijo hepta significa 7, o sea, 7 moléculas de agua. Entonces, hasta aquí podemos decir que tenemos 4 sales hidratadas, sales cuyas estructuras cristalinas tienen moléculas de agua. Y entonces vamos a proceder a calcular para cada una de ellas el peso molecular. Vamos a comenzar entonces calculando el peso molecular del compuesto sulfato de aluminio octadecahidratado. Vamos entonces a analizar primero cómo es la molécula según la fórmula química de este compuesto. Tenemos entonces aluminio acompañado de una molécula de sulfato y de 18 moléculas de agua. Analizando, entonces nos preguntamos, ¿cuántos átomos de aluminio hay en la molécula? Miramos el subíndice y concluimos que hay 2 átomos de aluminio. En el caso del ion sulfato, entonces miramos qué pasa con el azufre. El subíndice del azufre es 1, por lo tanto hay un átomo de azufre. En el caso del oxígeno, tenemos el subíndice 4, lo cual significa que hay 4 átomos de oxígeno. Analizando ahora, ¿qué pasa con las moléculas de agua? Miremos el hidrógeno. El subíndice del hidrógeno es 2 y tenemos 18 moléculas de agua. Por lo tanto,
Para saber cuántos hidrógenos hay, entonces debemos multiplicar 18 por 2, o sea, 36 hidrógenos. Y en el caso del oxígeno, tenemos que el subíndice es 1, y por lo tanto, para conocer el número de átomos de oxígeno en la molécula de agua, multiplicamos el subíndice, en este caso 1, por el número de aguas que hay, o sea, 18. 18 por 1, 18. Habiendo analizado esto, entonces podemos utilizar la tabla en la cual vamos a colocar toda la información que corresponde a cada uno de los átomos para luego encontrar el peso molecular. Vamos entonces a hacerlo. Podemos entonces en este momento disponernos a utilizar la tabla. Vamos a borrar esta información, ¿sí? Vamos a traernos la tabla que necesitamos. Muy bien. Tenemos entonces en esta tabla la siguiente información. El elemento, o sea el átomo, el número de átomos que hay de ese elemento, el peso atómico de ese elemento o de ese átomo, y el peso total, o sea la contribución de ese átomo al peso del compuesto. Miremos que en la parte inferior izquierda de nuestro tablero tenemos los pesos atómicos de los elementos o átomos que vamos a trabajar en este video. Y muy importante tener en cuenta que los pesos atómicos están en UMAS, o sea, unidades de masa atómica, que son las unidades en las que se expresan los pesos atómicos. Recuerden también que los elementos y los pesos atómicos escritos en este tablero son tomados de la tabla periódica y que siempre debemos tener una tabla periódica a la mano en el momento de hacer ejercicios de química. Bueno, entonces empecemos a diligenciar esta tabla para el caso del sulfato de aluminio hidratado con 18 moléculas de agua. Tenemos entonces que los elementos son aluminio, azufre, oxígeno e hidrógeno. Tenemos que la cantidad de aluminios que hay en la molécula son 2 aluminios. Tenemos 3 átomos de azufre. Tenemos 30 átomos de oxígeno y 36 átomos de hidrógeno. Vamos a analizar qué está pasando entonces en el caso del sulfato de aluminio hidratado con 18 moléculas de agua, cuando decimos que el oxígeno tiene 30 átomos en la molécula. Vamos a ver, analicemos. Tenemos oxígeno. Entonces, el oxígeno que se encuentra en el ion sulfato, que es 4 por 3. ¿Por qué 4 por 3? Porque 4 es el subíndice del átomo y como se encuentra dentro de un paréntesis, se multiplica por el exponente que se encuentra fuera del paréntesis. En este caso, por este número 3. Más el número de oxígenos que entrega el agua. Tenemos que el subíndice del oxígeno es 1. Hay 18 moléculas de agua, por lo tanto, hay 18 oxígenos entregados por estas moléculas de agua. Entonces esto es lo mismo que tener 12 más 18 igual a 30. Esta es la explicación del por qué esta sal tiene entonces 30 átomos de oxígeno. Ahora, continuemos llenando nuestra tabla. Tenemos que el peso atómico del aluminio, leído de la tabla periódica, es 27.
del azufre 32, del oxígeno 16, del hidrógeno 1. Luego entonces tenemos que multiplicar el número de átomos por el peso atómico. En este caso 2 por 27, 54. Para el azufre 3 por 32, 96. Para el oxígeno 30 por 16, o sea 480. Y en el caso del hidrógeno 36 por 1, o sea 36. Sumamos entonces los totales obtenidos para obtener el peso molecular y el valor es 666. Por lo tanto, 666 UMAS son el peso molecular del sulfato de aluminio octadecahidratado. A continuación vamos a analizar qué pasa entonces con el cálculo del peso molecular del oxalato de calcio pentahidratado, o sea, esta molécula. Tenemos entonces calcio, carbono, oxígeno, y 5 moléculas de agua. El calcio, el subíndice es 1 en la fórmula, por lo tanto tenemos un átomo de calcio. Carbono, el subíndice del carbono es 2, por lo tanto tenemos 2 átomos de carbono. De oxígeno, de esta parte tenemos entonces 5 átomos de oxígeno. Miremos el hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos en el subíndice de la fórmula y un coeficiente que significa que hay 5 moléculas de agua. Por lo tanto, debemos multiplicar el coeficiente de la molécula de agua por el subíndice del hidrógeno, lo cual entonces nos da 10 hidrógenos. Y de este lado, este oxígeno, entonces tenemos que el subíndice es 1. Multiplicamos el coeficiente de la molécula por el subíndice del oxígeno. Por lo tanto, tenemos que el número de oxígenos en la molécula de agua son 5. Y en total, el número de oxígenos sería entonces la suma de los oxígenos que provienen del oxalato de calcio, o sea, 5 átomos, y los oxígenos que provienen de las 5 moléculas de agua. Tenemos entonces que 5 más 5 es igual a 10. Por lo tanto, tenemos 10 átomos de oxígeno. Entendido esto, entonces vamos a trabajar con la tabla que nos permite saber entonces las cantidades de átomos de cada especie, los pesos atómicos, la contribución en el peso de la molécula, para por último calcular el peso molecular de la molécula. Miremos entonces la tabla. Y analicemos entonces nuestra molécula. Tenemos calcio, carbono, oxígeno, acompañado de 5 moléculas de agua. Ahora, entonces vamos a mirar. De calcio tenemos entonces un átomo, como analizamos ahora. De carbono tenemos 2 átomos. De oxígeno tenemos 5 oxígenos más 5 oxígenos. Recordemos que son 5 oxígenos del oxalato y 5 oxígenos provenientes de la molécula de agua. O sea que en total tenemos 10 oxígenos. Y de hidrógenos tenemos 5 por 2, 10 hidrógenos, los cuales están contenidos en la molécula de agua. Tenemos que el peso atómico, vamos a leer la tabla periódica,
Del calcio tenemos 40, del carbono 12, del oxígeno 16, del hidrógeno 1. Ahora multiplicamos la cantidad de átomos de calcio por el peso atómico de cada átomo, y esto es igual entonces a 40 UMAS. En el caso del carbono, 2 átomos de carbono por 12, que equivale al peso atómico de un carbono, es igual entonces 2 por 12, 24 UMAS. En el caso del oxígeno, tenemos 10 átomos de oxígeno multiplicados por 16, que es el peso atómico de cada uno, para un total de 160 UMAS. Y en el hidrógeno, 10 hidrógenos multiplicado por el peso atómico de un hidrógeno, que es 1, eso es igual a 10 UMAS. Hago la suma de estos pesos encontrados y me da un total de 234 UMAS. Por lo tanto, el peso molecular del oxalato de calcio pentahidratado es 234 UMAS. Vamos a calcular el peso molecular del nitrato de calcio tetrahidratado. Muy bien. Entonces, antes de diligenciar la tabla, vamos a analizar primero la molécula. Entonces tenemos calcio acompañado de una molécula de nitrato, en este caso es un anión, acompañado de 4 moléculas de agua. Analicemos, el subíndice del calcio es 1, por lo tanto tenemos un átomo de calcio. En este caso el subíndice del nitrógeno es 1 y el paréntesis que contiene el ion nitrato tiene también un 1, ¿sí? Porque por convención, si no aparece un número, entonces suponemos que es un 1. Por lo tanto, multiplicamos siempre cuando los átomos se encuentran dentro de un paréntesis, multiplicamos el subíndice del átomo por el subíndice exterior. Entonces tenemos 1 por 1, ¿sí? Tenemos entonces igual a 1. En el caso del oxígeno, tenemos el subíndice del oxígeno 3, el subíndice exterior es 1, 3 por 1, 3. En el caso del agua, entonces en el hidrógeno, tenemos 2 del subíndice del hidrógeno por el coeficiente, o sea, 8. Y en el caso de los oxígenos, tenemos el subíndice del oxígeno, que es 1, multiplicado por el coeficiente en la molécula de agua, que es 4, por lo tanto, el número de oxígenos es 4. Vamos entonces a continuar con el cálculo del peso molecular del nitrato de calcio hidratado con 4 moléculas de agua. Escribimos la fórmula. Tenemos entonces que los elementos que participan son calcio, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. El número de átomos de calcio en la molécula es 1, el número de nitrógenos es 1, el número de oxígenos es los 3 que provienen de la molécula de nitrato de calcio, más los 4 que provienen de la molécula de agua, como analizamos ahora, y los hidrógenos que provienen únicamente de la molécula de agua son 8. Muy bien. Por lo tanto tenemos 7 oxígenos, un nitrógeno, un calcio y 8 hidrógenos. El peso atómico del calcio es 40, del nitrógeno tenemos 14, del oxígeno 16,
del hidrógeno 1. Vamos entonces a obtener el peso atómico por el número de átomos, o sea, el peso total de calcio en la molécula. 1 por 40 es igual a 40. De nitrógeno sería 1 por 14, o sea, 14. En el caso del oxígeno sería 7 por 16, o sea, 112. Y en el caso del hidrógeno tenemos 8 por 1, 8. Los pesos totales entonces los vamos a sumar y nos da un total de 174 UMAS. Por lo tanto, 174 UMAS es el peso molecular de la molécula de nitrato de calcio tetrahidratada. Vamos entonces por último a calcular el peso molecular del sulfato de magnesio heptahidratado. Vamos a analizar la molécula. Tenemos magnesio acompañado de un ion sulfato y de 7 moléculas de agua. Muy bien. Tenemos como su índice del magnesio 1, por lo tanto tenemos un átomo de magnesio, tenemos un átomo de azufre, el oxígeno que hay en el ion sulfato es entonces 4, en hidrógenos tenemos 7, que es el coeficiente del agua por su índice del hidrógeno, o sea 7 por 2, 14, y de oxígenos tenemos el subíndice del oxígeno que es 1, entonces sería el coeficiente del agua por el número de oxígenos que hay en la molécula que es 1, lo cual me da 7 oxígenos de este lado. Sin embargo, miremos que tenemos oxígenos provenientes del ion sulfato, oxígenos provenientes de la molécula de agua, y si tengo en cuenta entonces todos los oxígenos que hay en la molécula, debemos sumar entonces 4 más 7, o sea, 11 átomos de oxígeno. Vamos entonces a diligenciar la tabla que nos permite encontrar el peso molecular de una forma ordenada, organizada. Vamos entonces a copiar otra vez nuestra molécula. Tenemos magnesio, el ion sulfato y 7 moléculas de agua. Entonces los elementos que participan en la molécula son magnesio, azufre, oxígeno e hidrógeno. Como analizamos, entonces tenemos de magnesio, tenemos entonces un átomo de magnesio, un átomo de azufre, tenemos 11 átomos de oxígeno y tenemos 14 átomos de hidrógeno. El peso atómico del magnesio es 24, del azufre tenemos 32, del oxígeno 16, del hidrógeno 1. Entonces el peso del magnesio en el compuesto es 1 por 24, 24, del azufre es 1 por 32, o sea 32, del oxígeno es 11 por 16, o sea 176, y el hidrógeno es 14 por 1, o sea 14. Sumamos entonces los valores obtenidos para un total de 246. Por lo tanto, 246 UMAS es el peso molecular del sulfato de magnesio heptahidratado. Amigos, hemos terminado con la explicación del cálculo del peso molecular de 4 sales hidratadas. En un próximo video seguiremos calculando pesos moleculares de compuestos con estructura química
compleja como fueron estas moléculas vistas en esta ocasión. Gracias por la atención. Hasta pronto.